¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Mayard. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es importantísimo. Este es un tema que cada día encontramos más en el consulta. Es un tema que tristemente se presenta cada día más dentro de los consultorios. Cuando llega un paciente, un niño, cuando llega una familia a consulta con este tema, generalmente ya vemos repercusiones importantes. Entonces es muy importante poder entenderlo desde el inicio para así poder actuar con conciencia y poder evitar los posibles daños que pueda provocar. Hoy vamos a hablar acerca de la indiferencia. Ahorita, ¿qué temas vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de la indiferencia, qué es, tanto en el tema conceptual y cuáles pueden ser los efectos. Vamos a entender un poquito el contexto social que está provocando esta indiferencia y de la importancia de ser conscientes del daño que puede provocar. Vamos a entender cuáles son las necesidades de los niños, cuáles son las necesidades más importantes y así poder cubrirlas. También vamos a entender cómo tenemos que ser nosotros como padres, esa conciencia que nos permita acercarnos, estar más conscientes de esas necesidades básicas. Como siempre les voy a dar unas herramientas y al final les dejo mis datos de contacto para quien necesite una asesoría personal o demás, pues se pueda acercar. Entonces, ¿qué es la indiferencia? Dentro de los temas que encontré la indiferencia es esto, y esto es la definición que mejor lo describe. Se describe como el estado de ánimo de una persona en el cual no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se hallen enfrente. Esto es muy importante, vamos a dejarlo aquí. O sea, yo no siento ni atracción ni rechazo, o sea, simplemente estoy. Estoy ahí como que me vale gorro, como que no me interesa. Fíjense lo pesado y lo profundo de esta frase. Hoy en día nos hemos tornado mucho a nivel social en un contexto en el que tenemos que ser conscientes de las cosas o de las situaciones sociales que estamos viviendo, porque si no somos indiferentes y entonces somos personas poco responsables. Entonces ahí se convierte en un proceso que tenemos que trabajar y cada día parece que somos más conscientes, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en las problemáticas sociales, en la violencia general que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy en día es increíble ver cómo hemos normalizado la violencia. Vamos en el coche, ver una pelea entre dos automovilistas pareciera que es lo más común, ver una pelea entre pareja pareciera que es normal y de repente no nos damos cuenta de cómo esta violencia se ha ido normalizando y cómo de repente inclusive los programas, las series, la normalizan, ¿no? Este programa en donde la purga, ¿no? En donde ya hay un solo día para matar y dices, pues es que no estaría tan mal, sí, pero entonces eso justifica la violencia, ese hecho justifica el hecho de que podamos ir y maltratar a alguien más o tenemos la capacidad y el desarrollo para ir y solucionar, para entender que cada quien es diferente. Entonces, uno de los temas en donde tendríamos que ser menos indiferentes es ese, en el tema de la violencia, en el tema de la desigualdad social. Ponemos imágenes en Facebook, ponemos imágenes en redes sociales acerca de las grandes desigualdades que vivimos. Pero ¿te has puesto a pensar cómo esta violencia o esta desigualdad la podemos vivir en casa? Con los hermanos, con los hijos, como en ocasiones no estamos conscientes de las necesidades de todos los miembros de la familia o inclusive el tema del maltrato, que finalmente redunda en lo mismo, ¿no? Pero finalmente estos temas parecían tan importantes que los externamos, que los ponemos allá afuera, como si en mi casa no sucedieran, como si estos temas que son de vital importancia en casa no pasaran. ¿Y cuántas veces encontramos en nuestras familias que estos temas son vigentes, que están ahí presentes y que están dañando y que están afectando profundamente la relación de nuestras familias? Si no podemos ser conscientes y si somos indiferentes de lo que está sucediendo en nuestros hogares, difícilmente vamos a poder ser conscientes y vamos a poder tener esta deferencia dejar de ser indiferentes a nivel social. Tenemos que aprender a tener esta conciencia primero a nivel del hogar. Tenemos que tener esta conciencia para entender qué está sucediendo en nuestros hogares para en primer lugar hacernos responsables de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras familias, de las personas con quien decidimos formar una familia.
¿Qué sucede? ¿Qué necesita un niño? Un niño hoy en día muchas veces nos enfocamos en buscar la mejor escuela, la más cara. Esta escuela tiene mucho prestigio. De aquí salió tal y tal persona, salió un Odín Dupeirón, salió tal, tal, tal. Y de repente nos enfocamos mucho en el nombre de la escuela, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que realmente necesita un niño. Hoy sabemos que un niño necesita cosas muy importantes y uno de los puntos más importantes se los pongo aquí, es la presencia constante. ¿Qué quiere decir la presencia constante? Un hijo requiere que papá y mamá estén ahí con el hijo, no encima del hijo. No es lo mismo este tema de sobreprotección que ya hablaremos en su momento, eh, pero ¿qué quiere decir? Estoy ahí al pendiente para que en el momento en el que me requieras realmente, voy a estar ahí para aconsejar y para guiarte. Sé que vas a cometer errores, sé que la vas a regar, sé que no siempre va a ser perfecto, pero ahí voy a estar para guiarte. Cuando un papá no está presente constantemente, deja de darse cuenta de cuáles son las necesidades reales de un hijo. Está muy al pendiente de cubrir a lo mejor las necesidades económicas, pero no tiene esta capacidad para entender, ahorita mi hijo no necesita un videojuego, lo que necesita es un apapacho, lo que necesita ahorita mi hijo es que le diga, no manches, estoy orgulloso de ti, me siento contento, gracias porque te estás esforzando. Es muy importante estar ahí con los hijos para entender cuáles son las necesidades. Sí, también necesita un regaño, sí necesita que le llamemos la atención, necesita ese amor firme que le permita convertirse en una persona de bien, ese amor firme que le diga, hey, párale, esa conducta no está bien, y ese amor firme que le permita corregir las cosas para poderse adaptar mejor al mundo. Ese amor firme que tenga la capacidad de aguantar su enojo, ese de te odio papá porque me estás poniendo un límite y decir, no me importa que hoy me odies porque sé que esto en un futuro, no faltes al respeto, te regresas y levantas tu plato, tienes que volver a hacer la tarea, tienes que dejar de jugar hoy porque no has terminado la tarea. Ese amor firme que a lo mejor en el momento me va a traer una reacción desagradable de mi hijo, le va a permitir en un futuro convertirse en una mejor persona. Y eso requiere un amor firme muy importante. ¿Por qué? Porque voy a poner en primer lugar las necesidades de mi hijo a pesar del enojo, a pesar del rechazo que pueda tener hacia mí, para que él pueda convertirse en una mejor persona. Y finalmente, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que en ocasiones nosotros como figuras de autoridad dejamos de seguir a nuestros hijos. Vuelvo a poner aquí la definición esta de indiferencia. Imagínate que como figuras de autoridad dejamos de entender a nuestros hijos que como te enojaste conmigo, me enojé contigo, hijo, porque hiciste una cosa con la que no estoy de acuerdo. Entonces, a partir de ese momento ni te muestro rechazo, ni alegría, ni atracción, ni nada, simplemente estoy. A esa persona que para mi hijo es la más importante, que para el hijo es la más importante, en ese momento yo te dejo de pelar y te hago sentir como si no existieras, te hago sentir como si fueras un fantasma. Imagínate la desesperación y la frustración de un niño pequeño de antes de los 9 años, que por más que está llamando la atención, que por más que está gritando, que por más que se está portando mal, que por más que está golpeando, papá y mamá no están para ello decirle, a ver, mi vida, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un apapacho? Esta indiferencia se puede transformar en esa incapacidad de entender en el fondo qué es lo que necesita. Y en ocasiones los hijos no es que necesiten grandes cosas, no es que necesiten el viaje maravilloso, el viaje carísimo, el juguete de moda. Muchas veces lo que necesitan es ese papacho. De ven, vamos a acostarnos a ver la tele y te estoy haciendo piojito. Ven y te voy a decir cómo funciona el mundo. Ven y te voy a explicar cómo te tienes que adaptar al mundo. Eso es importantísimo. Y sobre todo, necesitamos figuras amorosas, figuras y papás y mamás que estén ahí con la disposición y con el interés de entender cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Hay bromas que los niños no van a entender. Hay bromas que a lo mejor yo como papá digo, ay, sí me la entiende. Pero en el fondo me pongo a ver que mi niño, cada vez que le digo una broma, cada vez que le hago algún comentario, lo termina dañando. Esta figura amorosa es una figura que tiene la sensibilidad y el interés necesario para acercarse a su hijo, para entender y para guiarlo. Este es un papel súper importante que tenemos que cumplir como padres. Tener la presencia y el deseo de estar ahí para nuestros hijos.
¿Qué herramientas te puedo dejar? ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta que nuestros hijos van mal, que, que a nuestros hijos les cuesta trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a escuchar qué es lo que necesitan. Un hijo muchas veces nos lo dice. A mí me ha llegado a pasar que yo, una mamá desesperada de consulta, me dice es que mi hijo está para arriba, de arriba abajo conmigo y no me deja un solo minuto y llego a la casa y se me cuelga y tal. ¿Qué quiere? Pues usted necesita a ti, mi vida. Necesita que lo apapaches, necesitas que estés más presente. Y en ocasiones eso es lo que necesitan los hijos, pero en ocasiones nuestro ego, nuestra necesidad personal no nos permite entender eso que es muy básico. Necesito que me pongas un límite, necesito que en ocasiones me llames la atención. Y esto es muy importante. Aprender a escuchar requiere un enorme amor por nuestros hijos. Juega con tus hijos, demuéstrales amor, abrázalos, bésalos, díselos. No es necesario comprarles cosas. Lo más importante es cómo demuestro ese amor sin palabras. Cómo te abrazo, cómo te veo a los ojos. Te veo salir de la escuela y lo primero que te digo es, ¿cómo te fue? O veo y te abrazo y digo, qué padre verte, qué gusto verte. ¿No? ¿Cuántas veces nos olvida eso? ¿Cuántas veces olvidamos demostrar ese cariño? ¿Qué más podemos hacer? Escuchar, escuchar y escuchar. No dejes de escuchar a tus hijos. En ocasiones nuestros prejuicios, nuestros miedos no nos permiten escuchar. Permítanse eso. Si les está costando trabajo, acérquense a un especialista. Busquen a alguien que les ayude a entender qué está pasando en su vida, que no están logrando escuchar bien a sus hijos. Y finalmente, flúyanse y escúdense con mucho amor y con mucha paciencia. Educar a un hijo requiere esto, requiere amor, requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere constancia, requiere este amor que permita cubrir y proteger a los hijos. Eh, Ahorita uno de los grandes errores que podemos encontrar es que nos hemos enfocado mucho en cubrir las necesidades materiales de los hijos y no las necesidades emocionales. En medida de que cubramos las necesidades emocionales, que estemos ahí presentes, que demostremos amor, que estemos dispuestos a escuchar, los hijos van a avanzar enormemente. Aquí les dejo mis datos de contacto, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Gerardo Maillard. Soy psicoterapeuta. Si requieren una asesoría personal, por favor acérquenme, podemos agendar una cita. La primera cita no tiene costo y ahí podemos acordar el costo. Entonces, si les gustó el video, denle like, compártanlo por favor. Si les gustó, compártanlo. A lo mejor conocen a alguien a quien le pueda servir este video y seguimos en contacto. Que tengan una excelente tarde, noche, mañana, dependiendo del momento en el que estén viendo esto. Estamos en contacto.